Desde Caracas, iniciamos nuestra transmisión matutina desde el Estudio 6. El equipo de Noticias Venevisión, listo para presentarles las informaciones que marcan la pauta en Venezuela y el mundo. ¡Bienvenidos! Muy buenos días. Venezuela amanece con el compromiso intacto de informar con la verdad y la sensibilidad que nuestro país merece. Muy buenos días, les saluda Andrina Yepes en esta emisión matutina de Noticias Venevisión, hoy miércoles 17 de junio de 2026. Llevamos hasta sus hogares el pulso de la realidad nacional y el acontecer que estremece al mundo entero, presentándoles los grandes titulares que marcan la pauta informativa del día. Comenzamos con PDVSA y la petrolera española Repsol firmaron un memorándum de entendimiento estratégico orientado a la expansión de operaciones y la anexión de nuevas áreas de exploración de crudo liviano y de gas natural en la cuenca del lago de Maracaibo. Vamos a revisar los puntos clave de este acuerdo. El número 1 es la expansión exploratoria. El convenio incorpora nuevas áreas geográficas en la costa oriental del lago de Maracaibo para ser explotadas bajo la empresa mixta Petro-Quiriquiri, conformada por un 60% por PDVSA y un 40% por Repsol. Hay un incremento de producción en este proyecto. El objetivo central es añadir aproximadamente 20.000 barriles diarios de crudo liviano a la producción que ya promedia la empresa mixta. Hay una proyección a largo plazo y es la siguiente: las autoridades venezolanas y los altos ejecutivos de la multinacional española definieron el pacto bajo una visión de agenda energética con proyección hacia el año 2050. En cuanto a sustentabilidad y gas, Repsol ratificó también su continuidad operativa en el consorcio Cardón IV, el cual actualmente suministra 580 millones de pies cúbicos de gas al día para el sistema industrial, petroquímico y eléctrico venezolano. Vamos a revisar el contexto de esas imágenes que ustedes están viendo en este momento en pantalla, y allí están los firmantes. En el acto oficial se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores con la rúbrica de Héctor Obregón, presidente de PDVSA, y Francisco Gea Pascual, director ejecutivo de Exploración y Producción de Repsol, acompañados por el consejero delegado mundial de la firma española, Josu John Imas, y la presidenta encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez. En otras informaciones que tienen que ver con la política, Bernabé Gutiérrez, en representación del Partido Acción Democrática, plantean una reforma a la Constitución Nacional para eliminar la reelección indefinida. En noticias internacionales, el Papa León XIV saluda el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Este pacto Washington-Teherán, en el cual el gobierno de Donald Trump e Irán avanzan hacia la firma formal de este acuerdo de paz el día viernes, contemplando una tregua inicial de 60 días con la reapertura total del estratégico estrecho de Hormuz. Hay una tensión en Medio Oriente a pesar de estas negociaciones de paz global. Persisten bombardeos e incursiones en el sur del Líbano y la Franja de Gaza. En otras informaciones que tienen que ver con la conectividad de Venezuela, la aerolínea bandera de Italia, ITA Airways, plantea reactivar la ruta directa entre Roma y Caracas durante el segundo semestre de este año 2026. La meta de la compañía es consolidar este enlace comercial entre los meses de octubre y noviembre. El restablecimiento de este puente, tras años de suspensión, favorecerá a la extensa comunidad ítalo-venezolana y dinamizará el flujo de turistas europeos hacia destinos locales. Con la ecuanimidad y el rigor informativo que nos caracteriza siempre,
los invitamos a quedarse con nosotros. Ya están listos mis compañeros de cada mañana, Diana Martínez e Ibrahim López Piñero, para desglosar cada uno de estos temas en las próximas 2 horas de transmisión. Así que gracias por acompañarnos y así arrancamos la emisión matutina de este miércoles. Comenzamos. Estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050 y que esa agenda energética, tanto Venezuela como sus socios internacionales, pensemos en el beneficio que va a traer a la humanidad. Bueno, y se ha dado cumplimiento de esta manera a todo lo que forma parte de la agenda energética, un acuerdo histórico y muy importante para Venezuela que busca incrementar la producción de petróleo y también de alguna manera fortalecer todo lo que es la industria local. Ha habido muchísimas reacciones favorables a propósito de este acuerdo suscrito el día de ayer, donde bueno, estaban representantes tanto de Venezuela como de Repsol, la empresa española. Buenos días, muchachos. Buenos días, Endrina, ¿cómo amaneces? Bueno, muy buenos días. Feliz, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Buenos días, Diana. Efectivamente, esta empresa mixta Petroquiriquire, que está conformada, como decías tú, en 60% es propiedad de PDVSA, 40% propiedad de la empresa española Repsol, produce en este momento un promedio de 40.000 barriles diarios de petróleo liviano. Este petróleo se usa, lo decía el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, ese petróleo se usa para lo que llaman la dieta de la refinería de Paraguaná. ¿Qué es la dieta de la refinería? Como ustedes saben, generalmente, en líneas generales, Venezuela produce un crudo que es pesado y extrapesado. Ese crudo, para poderse procesar, se mezcla con el crudo liviano que produce Chevron Repsol a través de Petroquiriquire en 3 partes de Venezuela, principalmente en la cuenca del lago de Maracaibo y en el estado Monagas, que son 2 de las partes donde se produce crudo liviano. Se espera que en el primer año se incremente 50% la producción, 20.000 barriles de petróleo que se van a sumar a los 40.000 que ya produce, para un total de 60.000 barriles de crudo. Y en los próximos 3 años esa producción se espera que se triplique. Vamos a ver qué fue lo que dijo Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela. Esta oportunidad, además del gas, estamos apuntando al crecimiento en petróleo. Y el acuerdo que hoy se celebra es la anexión de oportunidades exploratorias en la costa oriental del lago de Maracaibo, Estado Trujillo, a la empresa mixta Petroquiriquire, cuyo potencial está dirigido a sumar a la producción que hoy en día está en promedio en 40.000 barriles a unos 20.000 barriles. ¿Por qué el presidente de PDVSA hablaba de oportunidades exploratorias? Ya Repsol, junto con PDVSA en Petroquiriquire, explotaban en la cuenca del lago de Maracaibo, pero ahora van a comenzar a explorar y explotar cerca del estado Trujillo, en la costa oriental del lago. Estas son, digamos, unas áreas que no estaban exploradas hasta este momento. Por cierto, el consejero delegado de Repsol decía, Endrina, efectivamente es el director ejecutivo del mundo para Repsol, ¿no? Es, digamos, la persona de mayor autoridad, es quien le entrega los informes operativos a los accionistas de la empresa. Estuvo aquí en Venezuela, él ratificó el compromiso de la transnacional de continuar invirtiendo en el país y dijo también que Repsol está comprometido a aumentar su inversión en petróleo. Recordemos que principalmente explotaban gas. Quieren invertir en la faja petrolífera del Orinoco. Esto fue lo que dijo. Y Repsol está comprometido a invertir en Venezuela. Como siempre lo he dicho públicamente, tenemos un claro compromiso a través de nuestra producción de gas de contribuir a la estabilización y al crecimiento económico del país.
Y también tenemos un claro compromiso de hacer crecer y multiplicar nuestra inversión en petróleo, invirtiendo para ello, dentro de los acuerdos que hemos establecido con ustedes, tanto el acuerdo de estabilización de gas que afecta a Cardón, como los acuerdos relativos a la empresa mixta Petroquiriquire. Bien, la presidenta encargada de la República precisamente sobre este tema decía que la intención del Estado venezolano era establecer una agenda de largo plazo con Repsol, lo decía Endrina en la editorial, esperan que la relación se prolongue por lo menos hasta el año 2050. No es la única noticia ni información en materia económica que hubo el día de ayer. El Banco Central de Venezuela también suministró una información importante, ¿verdad, Diana? Sí, así es, Ibrahim, mucha información en materia económica. Ya lo comentaba Sandrina justamente ayer en la editorial, el índice de precios al consumidor fue de 6.3%, el más bajo en 19 meses, pero también ha sido publicado el informe sobre la inflación de estos primeros 5 meses del año, porque está contemplada hasta el mes de mayo y fue de 102%, y también la anualizada, la que comprende desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026, y esta se ubicó en 524.50, tan solo pues seguida por países como Argentina y también Cuba. Además de esto, también hubo pronunciamiento por parte de Pedro Pacheco, el justamente presidente de Asobanca. Esto a propósito de rumores sobre el establecimiento de límites para el otorgamiento de divisas a personas naturales por parte del Banco Central de Venezuela. Él señala que no ha habido este pronunciamiento por parte del ente bancario, sin embargo recomienda pues estar atentos a lo que se señale a través de este punto. Además de esto, porque se había señalado que el límite, por ejemplo, semanal era de $500 para otorgarse a personas naturales, $1.000 mensuales, 12.000 anuales. Ante esto también economistas como Asdrúbal Oliveros habrían señalado que esto podría contraer muchísimo la economía en nuestro país y pues hacer una brecha aún más extensa entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Sin embargo, esto no ha sido concretado, el Banco Central de Venezuela no ha brindado declaraciones sobre esto, pero ya Pedro Pacheco, presidente de Asobanca, señalaba que no hay que alarmarse por informaciones que no han sido confirmadas y llamó a estar atentos a los pronunciamientos. Nosotros haremos lo propio. Así es, sobre todo a revisar información que esté verificada y que sea real. Vamos a revisar ahora otras informaciones y lo hacemos en el portal de la Casa Noticias Venevisión, que titula con lo siguiente: autoridades del sistema de justicia visitan Tocuyito. Durante la visita recabaron peticiones y planteamientos directos de los internos en materia de celeridad procesal y garantías constitucionales. Asimismo, se coordinaron mesas de atención técnica para evaluar todos los casos prioritarios presentados por los familiares en la entidad central. Ahí tienen las imágenes de esta visita. Y ahora cambiamos de tema con la siguiente información. Encuesta revela que 75% de adultos mayores sufre maltrato en el transporte público del país. La ministra para los adultos mayores, Magali Viña Castro, informó que los conductores ignoran las paradas, agreden verbalmente a los usuarios y les cobran el pasaje completo, vulnerando las exoneraciones legales. Recordemos que el pasaje en nuestro país está exonerado para las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 65 años, adultos mayores. Otra información que usted puede encontrar en el portal de la Casa es la siguiente: reactivan Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, sede Tumeremo. El gobernador Neil Villamizar explicó que se repararon los equipos de refrigeración y que las instalaciones fueron completamente rehabilitadas con trabajos de revestimiento y pintura para dejarlas en óptimas condiciones. Ahora pasamos a revisar información en materia económica y la petrolera estatal de India evalúa reanudar operaciones en Venezuela tras una reunión entre el primer ministro Narendra Modi y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La estatal asiática planea reactivar los proyectos San Cristóbal y Petro Carabobo con el objetivo de expandir las inversiones en petróleo y gas, consolidando al país como proveedor clave y acelerando la reactivación de la industria
industria energética nacional. Seguimos con información en materia económica. Colombia anuncia una inversión millonaria para avanzar en la interconexión eléctrica con Venezuela. El gobierno colombiano destinará más de 25 millones de dólares desde el departamento del Bichada para fortalecer el servicio en la frontera, una iniciativa que coincide con los avances para terminar la central hidroeléctrica Tocoma en el estado Bolívar y así garantizar la estabilidad energética. Continuamos revisando información económica con una cita de Ronald Balsa, quien estuvo en entrevista a Venevisión este martes. Él dice, la falta de información pública frena la velocidad de la inversión y el crédito en Venezuela. El economista y decano de la Universidad Católica Andrés Bello explicó que la opacidad en los datos oficiales sigue siendo el principal obstáculo para el financiamiento privado. Ahora pasamos a revisar información internacional. Zapatero citado a comparecer por el presunto rol en una red de tráfico de influencias. El expresidente del gobierno español deberá declarar hoy y mañana ante la Audiencia Nacional por el caso de la aerolínea Plus Ultra. La investigación busca esclarecer un rescate estatal de 53 millones de euros, mientras su defensa intenta impugnar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Estefanía Yambalbo, por supuesto, nos tendrá más detalles del caso en Lo que pasa en el mundo. Nos quedamos en el portal Noticias Venevisión. Hay otros titulares por revisar. Por ejemplo, Donald Trump desmiente pago de 300 millones de dólares a Irán dentro de acuerdo bilateral. El presidente de los Estados Unidos aseguró que esa información forma parte de una campaña de noticias falsas, mientras que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance describió este acuerdo preliminar como un documento muy general. Cerramos nuestro recorrido por el portal de Noticias Venevisión con la siguiente información. India restringe venta de jarabes para la tos tras fallecimiento de 20 niños en octubre. El gobierno de ese país eliminó las excepciones que permitían vender estos remedios sin receta en las aldeas tras el arresto de un empresario farmacéutico. Una restricción que busca endurecer el control sanitario tras comprobarse que un jarabe contaminado con un disolvente industrial tóxico provocó la muerte de 20 niños por insuficiencia renal aguda. Bueno, y no podemos abandonar la página de Noticias Venevisión para revisar otras informaciones sin hacerles la invitación a suscribirse a nuestro servicio gratuito Noti Express, dejando su correo electrónico, su nombre, tendrá todas las informaciones directamente en su mail a diario, tanto de nuestro país como de otras latitudes. Así es, estar informado siempre va a ser un punto a favor. Iniciamos nuestro recorrido por los portales internacionales con La Vanguardia, que reseña sobre un fallecido tras estrellarse una avioneta contra una autopista, y esto sucedió en Texas. La aeronave se desplomó e incendió en la ciudad de Laredo, generando caos mientras varios testigos intentaban desesperadamente rescatar a los ocupantes atrapados. A bordo viajaban 6 personas y una de ellas murió, mientras que no hubo ningún herido. Ahora pasamos a revisar la web de Associated Press, que titula "Lluvias a lo largo de la costa del Golfo podrían convertirse en la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico". El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se espera que el fenómeno se convierta hoy en tormenta tropical. Los meteorólogos advirtieron que el principal peligro radica en las fuertes lluvias, las cuales podrían generar inundaciones repentinas potencialmente mortales desde la costa de Texas hasta el centro de Mississippi. Y cambiamos de tema con la web El Tiempo, que titula: Gobierno de Ecuador anuncia la captura en Colombia del hermano del narcotraficante alias Fito. El ministro del Interior de ese país, John Reinberg, anunció la detención de Ronald Javier Macías Villamar, hermano del cabecilla de la banda criminal Los Choneros, mediante un operativo conjunto con Colombia, nación donde el evadido residía resguardado bajo una identidad falsa.
Cerramos nuestro recorrido por los portales internacionales con la agencia española de noticias, EFE, que titula "La princesa Mette-Marit de Noruega se somete con éxito a un trasplante de pulmón". La Casa Real del país escandinavo informó que la princesa de 52 años evoluciona de manera satisfactoria tras ser intervenida debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde el año 2018. En ese sentido, los médicos detallaron que permanecerá hospitalizada durante varias semanas para cumplir con el protocolo de rehabilitación y el control de posibles complicaciones. Bueno, y como ya es noticia y lo hemos ratificado a lo largo de distintas emisiones, Venezuela ha firmado acuerdos con varias transnacionales para rehabilitar el sistema eléctrico nacional mientras avanza la consulta pública para reformar el marco legal del sector. Pero la pregunta de fondo es si todos estos pasos son suficientes para resolver las fallas del sistema. Está aquí con nosotros el ingeniero Roberto Bernet y nos va a ayudar a entender qué hace falta realmente. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y la gente se está preguntando en sus casas en cuánto tiempo se va a solucionar este problema eléctrico en Venezuela y qué es lo que realmente hace falta. Al menos en la ciudad de Caracas el día de ayer hubo apagones reportados en distintos puntos y esto es una constante en el interior del país, que lo viven no solamente con apagones continuos, sino muy prolongados. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente la situación que se está viviendo en Venezuela, sobre todo en el interior, es terrible. En Carabobo estamos hablando de 5 horas, un poquito más de 5 horas promedio diarias en todo el estado. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta muchas cosas. Tenemos 27 años donde las cosas se han hecho mal, falta de mantenimiento, la inversión no se hizo bien y por supuesto también la legislación o la estatización de la industria o del sistema eléctrico nacional, donde eliminaron, por ejemplo, en Caracas teníamos la electricidad de Caracas, que era una empresa que daba un buen servicio, invertía. Eso se eliminó. Se están haciendo, en teoría, pasos que debieran de mejorar las cosas. El tema de la ley, el cambio, la reforma de la ley del sistema eléctrico nacional, es un buen paso, pero siento que no va bien porque la naturaleza de ellos pareciera que siempre se enfoca hacia la parte estatista. Entonces hay muchísimas cosas en la ley que habría que mejorar o cambiar o no poner así, sino de una manera menos estatista para que realmente sea bien atractivo para las empresas extranjeras invertir en Venezuela. Hay muchísimos detalles en la ley que habría que mejorar de lo que está planteado ahorita en el proyecto. ¿Pudiera, ingeniero, usted nombrar por lo menos 3 de esos detalles que usted considera que les continúan reservando al Estado, digamos, una discrecionalidad importante en relación al tema de la electricidad? La discrecionalidad que prácticamente todo lo decide la Presidencia de la República, no hay unas reglas totalmente claras. Cuando, por ejemplo, una empresa tiene una concesión, la concesión máxima es de 25 años, pero también puede eliminarse la concesión porque consideren que están haciendo, que no están haciendo las cosas bien por la razón que sea. Y cuando termina la concesión, por la razón que sea, tienen todo lo que invirtieron, todo lo que tiene, la data, todo absolutamente pasa al Estado sin necesidad que tengan ninguna retribución para ello. Imagínate, entonces tú cuando tienes que hacer eso, tienes que estimar, bueno, ¿cuánto estimo yo que cueste la electricidad, que valga la electricidad para esto? Hay muchas personas, y lo sabemos, en Venezuela, sobre todo en este momento, que no tienen para pagar la electricidad a los precios que realmente serían. No se establece un sistema de subsidio para las personas que no pueden pagar. Las empresas extranjeras vienen a buscar utilidades, obvio, no van a buscar eso. Por ejemplo, hoy en día se le echa a perder la nevera. A todos ustedes aquí deben haberse echado a perder la nevera o el aire acondicionado una vez. Exigen que paguen, muy bien, pero van a pagar las culpas de lo que viene anteriormente, digamos, la mala situación. Entonces yo establecería por lo menos un fondo que establezca el Estado para un tiempo prudencial hasta que las cosas ya estén funcionando bien. A las empresas, por ejemplo, les permiten generar su propia energía, pero lo limitan a 2 megavatios. ¿Por qué? Más bien necesitamos que las personas o las empresas, digamos, por ejemplo, Polar, por decirte, vaya a producir su energía para la planta de San Joaquín, pero hasta 2 megavatios. Y si necesitan 3
o si de repente producen 5 y se lo venden a las empresas alrededor. Lo que estamos buscando es generar inversión. Otra cosa es que en esto es al revés de lo que estoy diciendo antes, no se establece un ente que norme, que legisle, que rija cómo va a trabajar todo el sistema, porque es bueno, sería interesantísimo, muy bueno porque está desde la generación hasta la distribución de la energía eléctrica, digamos, privatizado o con posibilidad de inversión extranjera, inversión mixta, pero también hace falta ver cómo va a funcionar y que se establezca en la ley. Y muchísimas otras cosas, pero... Ingeniero, se ha hablado de una generación en los próximos 2 años de 1.000 megavatios y en los próximos 4 años de 5.000 megavatios, lo que podría resumir pues esta inversión que se estaría haciendo. Pero también se ha hablado acá en Venezuela que no solamente hay un problema de generación, sino también en las líneas de transmisión. Esto está contemplado y además de esto, ¿tenemos el equipo suficiente entonces para poder hacer la regeneración de estos equipos que han sido pues por mucho tiempo ignorados en cuanto al mantenimiento? Bueno, es que esa es la pregunta que yo me haría, porque, por ejemplo, tú tienes Tocoma, creo que lo van a reactivar, ok, pero esa energía no la puedes transmitir para el occidente del país por una línea de 400 kilovoltios. No la puedes transmitir por ahí, necesitas para llevarla 765, que está colapsada, además que tiene problemas de mantenimiento, tiene problemas en las líneas de transformadores, todo. Entonces hay que reactivar y hacer nuevas líneas de transmisión. Lo que tú estás diciendo es cierto, no es posible. Bueno, es más, yo el otro día estaba viendo el tema de que, bueno, y si prenden Sidor completo o las empresas de aluminio, pudieran hacerlo porque están allí cerquita, y inclusive aparte le pudiera dar inclusive en este mismo momento, inclusive cuando hablan de que se mande energía para Brasil, a lo mejor se pudiera hacer simplemente porque está allí cerca. Uno de los problemas principales es transmisión, y también que en otros sitios, por ejemplo en Carabobo, la generación térmica, termoeléctrica en Carabobo y en muchos otros sitios está colapsada. La otra cosa es que hablan ustedes del petróleo. El petróleo está íntimamente ligado a la energía eléctrica. Y además la producción petrolera venezolana es muy ineficiente en cuanto a eso, porque se están sacando el petróleo de pozos ya viejos, pozos de categoría 2, que necesitan muchísimo más energía, porque eso tienen que bombearlo, lo bombean de manera eléctrica. En todos estos años las petroleras no generaron su energía, sino que empezaron a depender del sistema eléctrico nacional. Ustedes ven cuando van por las petroleras que ven esos mechones, estamos quemando energía. Ese gas se pudiera utilizar para generar energía para la producción de petróleo, inclusive también para otras funciones. Entonces, es un tema que es global. Entonces, tú no puedes tampoco aumentar la producción petrolera si no has resuelto el tema de la energía. Todo está ligado, no se puede ni una cosa ni la otra. Es preocupante. Mira, para subir de 1 millón de barriles, que es un poquitico menos de lo que estamos realmente produciendo, porque hay un porcentaje de que no lo estás produciendo, sino que traes el diluyente y lo produces, lo ligas con el petróleo muy pesado. Para producir eso necesitas muchísimo más energía. Entonces es complicado. Para producir 500.000 barriles más necesitas 700 megavatios de energía. Se lo vas a quitar a la gente, como se lo estás quitando ahorita, porque ese incremento petrolero que hubo ahorita de 700.000 a 1 millón más o menos que puede haber, ¿de dónde sacaron la energía para producir ese petróleo? De los apagones. Entonces es como un cuero seco, que lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Ingeniero, ese símil que usted hace del cuero seco es impactante porque es una gran realidad, es un tema que tiene muchísimas aristas y hay posturas encontradas en torno a cómo debería ser el cobro de las tarifas, que tal vez es uno de los temas más sensibles para los venezolanos, cuando ha habido expresiones como la del economista José Guerra, que dice que el precio mensual de electricidad pudiera estar rondando entre 100 y 150 dólares. Si nos vamos como referente en la región y en el mundo, hay países que tienen estratificación por zona para poder hacer el cobro de las facturas, y hay posturas como la del diputado Correa, que plantea que
el precio más alto por un servicio que se paga es el servicio que no se tiene y que todos deberíamos tener acceso al servicio. Pero ¿cómo hacer esta figura que incluso se ha planteado de una inspectoría del sistema eléctrico para verificar el tema de cobro de tarifas razonables y la supervisión para que todo el sistema funcione y exista la indemnización que señalaba usted al principio que debe haber para los usuarios que pierden los equipos ante la intermitencia o la falla de servicio? ¿Por dónde comenzar para hacer de este un esquema que sea transparente, beneficioso para todos los venezolanos y que no se acuda a la especulación que tanto le da miedo al ciudadano común? Bueno, primero, ahí tienes otro problema, otro cuero seco, porque es cómo le cobras tú $150 a una persona que gana 130 bolívares mensuales. Una gran Entonces, pregunta, una gran No pregunta. puede, entonces también tienes que resolver ese problema. Es un problema que tiene demasiadas aristas. Entonces, y los dos pueden tener razón, los dos que están diciendo, tanto Guerra como José Gregorio pueden tener razón, pero la forma es simple y sencilla. Análisis de precios unitarios, uno es ingeniero, análisis de precios unitarios, cuánto cuesta cada una de las cosas que están, insumos, mano de obra, inversión, de depreciación, y eso tiene una utilidad razonable, 30%, y ya tienes un costo. Ahora, por supuesto, también se pudiera hacer, de ese costo, las personas que tienen menos capacidad financiera, tal. Y aquí tenemos que tener también, lo que decía anteriormente, el Estado de alguna manera tiene que, digamos que, ser el que equilibre todas esas desigualdades, pues teniendo subsidios directos a la empresa, pero no los subsidios generales, que es a lo que también nos hemos venido acostumbrando, que hace un subsidio general a la gasolina, ahora tampoco es lo que funcione, que entonces hace una cola de 4 o 5 horas para la gasolina, no, pero por lo menos subsidios directos que no tenga que depender de nada, sino que llegue a quien tiene que llegarle, no a todo el mundo, sino a quien tiene que llegarle, y por supuesto, quien pueda pagar, pues que pague completo, y eso sí, lo que no podemos bajo ningún aspecto es poner en riesgo la posibilidad de que las empresas que vienen bajen sus niveles de utilidad, porque no van a venir. Dicen, no hay nada más miedoso que $1 millón. Y ahorita están analizando las cosas, y no solo analizan la ley, analizan la situación política, la situación económica, la situación jurídica, todo. Es un análisis completo para venir a invertir. Ojalá, de verdad, deseo muchísimo que se resuelva el problema eléctrico, que tengamos un petróleo. Y ojalá que, por ejemplo, en el caso del petróleo no empecemos a pensar nada más que en cómo nos lo vamos a gastar, sino que cómo lo vamos a ahorrar. Y usaría el ejemplo de Noruega. Sí. Noruega, los noruegos aprendieron aquí un plan que teníamos aquí que nunca se ejecutó. Entonces vamos a ahorrar, vamos a establecer de una vez, hasta de manera constitucional debería de ser, un porcentaje de ahorro del petróleo que no pueda ir sino a las próximas generaciones y que sea un fondo de inversión de otras cosas para que tengamos, porque el petróleo en la edad de piedra no se acabó por falta de piedra. Y el tema del petróleo también es preocupante cuando tenemos el tema eléctrico, cuando tenemos todas esas cosas. Mira, Arabia Saudita vendió un porcentaje de la empresa de ellos y están invirtiendo en otras cosas, están viendo cómo hace lo que dice el mismo Dubái, ha dado un ejemplo. Nosotros pudiéramos ser mejor que Dubái ya en este momento. Bueno, este es un tema sin duda que es transversal, que afecta, digamos, todos los aspectos del país, el económico, el financiero, el energético en el caso del petróleo, pero principalmente afecta el lado humano, y por ese motivo el equipo de Noticias Venevisión salió a la calle a preguntar a la gente cuánto tiempo cree que tardará en optimizarse el servicio eléctrico tras la firma de estos acuerdos con las empresas transnacionales. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Mira, yo estimo aproximadamente un año la recuperación del sistema eléctrico aquí en Venezuela con la firma de los acuerdos que está firmando el gobierno nacional con la empresa americana General Electric. Se lleva mucho tiempo porque las redes están muy deterioradas y el cambio de todas las redes, bueno, lleva su mecanismo y su tardanza porque no es en cuestión de obra de mano sencilla, sino obra de mano especializada. Y todas, como sabemos que todas las redes están dañadas por el tiempo de uso que tienen, hay que cambiarlas todas. Pero bueno, hace nada con cambiar un tramo y dejar otro obsoleto o viejo. Uno llevaría al daño del otro. En ese sentido hay que hacer cambio total.
Bueno, va a tomar su tiempo, no será de pocos meses, pero sí va a tomar un buen tiempo, ya que primero las estaciones eléctricas, transformadores, el GURI, también el cableado eléctrico, tanto el subterráneo como el que va a través de los póster, necesita mantenimiento, nuevos equipos, actualización de equipo y bueno, va a llevar su tiempo tanto el traslado del material para el país como su instalación. Bueno, yo considero que si van a trabajar en conjunto el gobierno con las empresas privadas, yo creo que esto va a ser rápido y yo considero que con una empresa privada en conjunto con el gobierno, esto puede ser rápido y puede ser factible, pues. Bueno, los ciudadanos se muestran muy optimistas en relación al tiempo que puede, digamos, durar la recuperación del sistema eléctrico nacional. Lo cierto es que por lo menos en los memorandos de entendimientos que ha firmado el Ejecutivo Nacional con GE Vernova y también con IMSA, con esta empresa de origen argentino, han señalado que esta recuperación va a ocurrir en una primera fase, digamos, modesta, de unos 700 megavatios en 19 meses. Eso es un poco más de un año y medio. Y, digamos, en una fase un poco más completa de 2.640 megavatios, 3.000 megavatios en 5 años. Y yo le quería preguntar a usted, ingeniero, lo siguiente. Hay algunos estudios que señalan que la capacidad instalada de Venezuela en este momento está produciendo entre 30 y 40%. Es decir, no se pudiera recuperar esa capacidad instalada para que estos cambios sean un poco, se aceleren un poco, o sea, que empiece a producir o a generar energía eléctrica en el 100% de lo que ya tenemos. Bueno, allí yo diría que hay una capacidad destartalada, porque por ejemplo cuando tú te vas a Planta Centro, nada, eso no sirve nada, absolutamente, está destruido, entonces hay que hacerla de nuevo. Y así en general es complicado poner a funcionar lo que ya está. Algunas cosas sí, hay unas plantas que desgraciadamente eran de gas y nunca les llegó el gas, entonces no las llegaron a prender. Hay muchas cosas, pero hay que ponerse a estudiar. Por ejemplo, fíjate, es algo que estamos planteando, que estamos haciendo unos análisis y estudios de la posibilidad, por ejemplo, en el caso de Carabobo, que tenemos ese lago que, por cierto, el lago de Valencia es un problema. El único sitio del mundo donde un lago es un problema es en Venezuela. En todos los demás sitios el lago se han creado las poblaciones a los ríos, los lagos y los ríos y el mar. Bueno, el lago de Valencia pudiera convertirse también en una solución desde el punto de vista eléctrico, sí, y eso hay muchos lugares en el mundo que ya se está haciendo, donde se ponen plantas fotovoltaicas y pues grandes cantidades que puedan generarse 500 o 1000 megavatios, de acuerdo a que se haga el proyecto, para generar, lo tienes ahí mismo, la zona industrial, por ejemplo, de Carabobo, y pudiera generar esa electricidad. Y pareciera ser, según los estudios que estamos haciendo, que es muchísimo menos tiempo que todo lo que estás hablando. Vamos pronto a presentar no un proyecto, pero sí un plan, un anteproyecto de eso que incluiría un plan general del lago de Valencia, que incluiría desde esto hasta el saneamiento del lago y resolver un problema gravísimo sobre el que aprovecho esta pues, entrevista para decirlo. El crecimiento del lago de Valencia puede traer una tragedia humana gigantesca en el sur de Aragua. Bueno, los vecinos de Punta de Mata tienen por lo menos unos 15 o 20 años denunciando eso que usted dice, tienen las casas destruidas. Yo fui desde el año 84, estuve en Punta de Mata y ya estaba empezando el problema y no se ha resuelto nada, no se ha hecho nada sino subir un muro. Y yo he caminado por ese muro, no sé, y tú vas y tienes el lago acá y las casas 3 metros más abajo de lo que está el lago. Es delicado. Entonces, bueno, pero volviendo al caso del tema de la electricidad, que es el que creo que les ocupa en este momento, pudiera hacerse esto de resolverse eso como un problema como una solución macro, donde un lago que es un problema lo convirtamos en una solución. En eso estamos trabajando en este momento para generar un planteamiento bastante interesante. Ibrahim decía precisamente que los encuestados pues han sido bastante optimistas con respecto al tiempo que va a tomar esta recuperación. Sin embargo, ¿qué se puede esperar en este tiempo de recuperación? ¿Qué pueden esperar los venezolanos, todos nosotros? ¿Va a haber más cortes de forma reiterativa? Sí. Yo pienso que vamos a tener más cortes. Mira, cuando tú acabas de decir
en un año 700 megavatios y queremos aumentar la producción en 1,5 millones, a 1,5 millones, ponle tú, para aumentar ese 500.000 barriles se necesitan 700 megavatios. Entonces no hiciste nada, sino aumentar la producción de electricidad para poder aumentar la producción de petróleo. Entonces, porque ¿qué es lo que tiene que pasar? También, paralelo a todo esto, que la producción petrolera se aísle, se independice del sistema eléctrico nacional. Es decir, que las petroleras produzcan su propia energía y tienen, como les decía antes, la posibilidad de hacerlo inclusive con el gas que tienen allí adentro y utilizar otros sistemas, otras cosas, para generar su propia energía. Bueno, por usar fotovoltaico también, muchísimas cosas. Pero esos 700 megavatios se te van para el petróleo. Bueno, es un tema bien interesante y muy complejo. Otra parte en el acuerdo. Otra arista en este tema que es transversal a todos los venezolanos y sobre todo en tiempos en los cuales hay tanta expectativa de crecimiento económico y que todos apostamos a que se resuelva de una manera satisfactoria y sin duda alguna hay avances que son muy significativos en esta área. Sí, no quiero ser ni parecer ni pretender ser pesimista en esto, todo lo contrario, queremos que se desarrolle, que se resuelva el tema eléctrico, que se resuelva el tema petrolero, que se resuelva el tema de los salarios, pero tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que planificar, tenemos que buscar que las leyes que se hagan sean adecuadas para que venga la inversión extranjera, tenemos que también que se eliminen muchísimas leyes que no es que ahuyentan, asustan, aterrorizan a la inversión extranjera, leyes como la ley de ¿cómo se llama? La ley esta de extinción de dominio, que también, o sea, son cosas que yo no sé por qué ni siquiera la Asamblea Nacional, y hago un llamado a la Asamblea Nacional para que hagan estas leyes, que eliminen estas leyes y se establezca, ¿verdad?, un nivel de seguridad jurídica que necesitan las empresas para poder realmente invertir en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estamos en una consulta pública nacional y la voz de expertos como usted siempre debe ser escuchada para generar debate y conversación, y ese es el espíritu que tenemos en Noticias Venevisión, por supuesto siempre con ese enfoque optimista y constructivo. Agradecemos al ingeniero Roberto Bernet por haber estado con nosotros la mañana de hoy y con esto hacemos nuestra primera pausa. Los dejamos con el tipo de cambio según el Banco Central de Venezuela. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Una vez más, muy buenos días Venezuela. Una pausa muy breve y al regreso tenemos más. No se aparten, ya venimos.
6:45 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de Noticias Venevisión. También hay que llevarles el reporte climatológico de este miércoles. Les contamos que de acuerdo al boletín del INEMET más reciente, las lluvias no van a dar tregua en nuestro país. Durante la mañana de hoy se esperan precipitaciones en Bolívar, en Amazonas, en la Guayana Esequiba, en Sucre, Monagas, Anzoátegui, en la región central, en Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Los Andes y el lago de Maracaibo. Sin embargo, este panorama se va a tornar más complejo después del mediodía, cuando el mal tiempo se va a concentrar en la Guayana Esequiba, en Bolívar, en Amazonas, nororiente, Delta Macuro, centro norte costero, llanos centrales, occidentales, Andes y Zulia. En cuanto a las temperaturas, el organismo detalló que se esperan mínimas de 5 grados en el estado Mérida, el que tiene las menores temperaturas, mientras el termómetro va a ascender a 36 grados. El estado de mayor temperatura será Falcón, así que bueno, tomen sus previsiones porque se han visto lluvias dispersas durante los últimos días, pero ayer, bueno, tuvimos un clima complicado, por lo menos en la ciudad capital, Endrina, Ibrahim. Sí, súper extraño. De repente hacía calor, llovía, fue un clima muy inusual aquí en la ciudad de Caracas. Autoridades del estado Táchira inauguraron el Paseo de los Cantautores en San Cristóbal, un bulevar de más de 1 kilómetro que inmortaliza figuras de la música venezolana. La obra consta además de un muro de contención que protege a 8 sectores de la capital andina que se encontraban en riesgo. Nuestra compañera Marine Glot nos cuenta todos los detalles desde el lugar. Según las autoridades, la obra se logró luego de 2 años con limitaciones presupuestarias por sanciones. Hoy San Cristóbal, por iniciativa de la alcaldía, cuenta con el primer bulevar cultural, 1 kilómetro con 8 esculturas, en honor a nuestros exponentes musicales del país y de la región. 2 muros se hicieron. Un muro de contención para proteger las viviendas y un muro ornamental, por decirlo de alguna manera, para darle estética y que se asimilara al terreno. También hubo que hacer un sistema de drenajes, porque de las casas de arriba percolaba algunas aguas que iban aflojando el terreno. Entonces, no solamente es una obra de ornato, no solamente es una obra de recuperación de espacios públicos, sino también es una obra de adesentamiento. Por su parte, el alcalde Silfredo Zambrano ofreció un balance en cuanto a las obras de embellecimiento y mitigación de riesgo por lluvias que se adelantan en la capital tachirense. Por ejemplo, estamos haciendo ahorita, en este momento, paralelamente, en coordinación con el Gobierno Nacional y la Gobernación del Estado de Táchira, 19 colectores. Entre ellos, por ejemplo, uno de la Plaza Miranda, que es más de 1 kilómetro de distancia, que ese colector nadie lo ve, pero son trabajos que venimos haciendo ya hace 20 meses aproximadamente, donde es un trabajo de infraestructura. Así igualmente ha sido en diferentes lugares y en este momento estamos abordando diferentes trabajos, no solamente la gobernación y la alcaldía o el gobierno nacional, sino también con los consejos comunales. Anunciaron las autoridades que próximamente iniciará la construcción de un paseo que ilustrará la historia política de Venezuela con las imágenes de los 7 presidentes tachirenses. En San Cristóbal, Marine Glot, Noticias Venevisión. Gracias, Mariné, por tu reporte. En el occidente venezolano fue detenido un sexagenario por presunto abuso sexual contra una adolescente en una sala de cine en Maracaibo. Jenny Soto nos amplía esta información. Buenos días, Jenny, te escuchamos. Buenos días. Sí, efectivamente, funcionarios de la Unidad de Patrullaje Canino de la Policía Municipal de Maracaibo atendieron la denuncia de la progenitora de la víctima, quienes se encontraban en un reconocido centro comercial ubicado en la avenida El Milagro de Maracaibo, quien señaló que un hombre de 65 años aprovechó la oscuridad en la sala de cine mientras se proyectaba una película y cometió actos lascivos en contra de su hija de 14 años de edad. Inmediatamente alertaron al personal de seguridad del centro comercial, quienes junto al resto de los espectadores retuvieron al individuo para evitar que se diera a la fuga. El mismo fue capturado y trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste de Maracaibo y puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones correspondientes. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión.
Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por tu reporte. Al menos 3 personas resultaron afectadas por inhalación de humo debido a un incendio de un apartamento ocurrido en el urbanismo Hugo Chávez en La Guaira. Orlefran Amaya nos ofrece los detalles de todo lo que sucedió. El hecho se produjo pasada las 8 de la noche de este martes en el apartamento 13 del piso 3. Se presume que el incendio se inició tras un cortocircuito en una de las habitaciones. Los afectados fueron trasladados al Hospitalito de Castelamar. Charlando habitualmente como hacemos todos los días y de repente salimos a la sala. Estaba en la sala y estaba un ahumazón. Cuando vi, el cuarto estaba prendido en candela, la parte del aire estaba prendido en candela, la ventana tenía mucho fuego, ya era demasiado tanto el fuego que no podías ni entrar ni hacer nada, ni buscar nada. Al lugar llegaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para sofocar las llamas. La puerta abrí, entonces empezamos a sacar todas las bombonas para afuera, y bajamos la brequera principal. Y sacamos una fibra como la atención a millón, sacaron un niño asfixiado también del primer piso, sacaron a la chama de la vecina del apartamento que está al frente, y también la sacaron asfixiada, pero gracias a que todo... Se conoció que las autoridades en materia de seguridad iniciarán las investigaciones para dar con el móvil de este incendio. Es importante destacar que en esta urbanización ya son más de 4 los incendios que se han registrado en las últimas 5 años. Desde el Litoral Central, Orlefran Amaya, Noticias Venevisión. Bien, y continuamos con más. A esta hora revisamos noticias internacionales y comenzamos en España, donde, como mencionábamos más temprano, el expresidente del gobierno de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la Audiencia Nacional, donde fue citado a comparecer este miércoles y el día de mañana por su imputación en el caso Plus Ultra. Mientras que su defensa había solicitado que fuera aplazada esta declaración sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, que estaban valoradas en 1.3 millones de euros, el magistrado José Luis Calama denegó esta solicitud. Así es, Diana, y entre tanto el Partido Popular es la única acusación de la que puede, asistir a la declaración, en la que como investigado Zapatero tiene derecho a no prestar declaración, a no contestar ninguna o alguna de las preguntas que se le formule y a no declarar en contra de sí mismo. Estefanía Yambalvo nos va a ampliar estas y otras noticias. Buenos días, Estefanía. Muy buenos días para todos. Vamos a seguir revisando actualizaciones y en este caso José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del gobierno español imputado por la justicia de esa nación y está declarando ante el juez José Luis Calama, responsable de la investigación, quien le ha imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga presuntos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia. Entre tanto, según un medio local, ya ha finalizado la declaración, que tuvo una duración de más de 3 horas y que la Fiscalía Anticorrupción solicitó retirar el pasaporte al expresidente, así como que comparezca cada 15 días. Además, según fuentes jurídicas a una agencia de noticias internacional, el expresidente del gobierno español negó ante el juez Calama haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021. Hay que recordar que aunque fue citado a declarar como investigado el pasado 2 de junio, el magistrado había aplazado para este 17 y 18 de junio la declaración de Rodríguez Zapatero. De esta forma atendía a una petición de la defensa. Además, tendrá que responder por las joyas halladas en su oficina en un registro del pasado 19 de mayo, luego de que se le negara el aplazamiento solicitado por su defensa y por el que el juez que lleva el caso acordó ampliar la investigación a un posible delito fiscal y de presunto contrabando. Vamos a pasar a Perú, donde han pasado casi 2 semanas de la segunda vuelta presidencial y aún continúa el escrutinio de los resultados para conocer quién será el nuevo mandatario de ese país para los próximos 5 años, mientras este martes la misión de observación electoral en esa nación de la Organización de Estados Americanos llamó a que los jurados electorales especiales actúen con celeridad con relación a resolver las actas observadas. Ya al 99.152% de las actas contabilizadas, la candidata de derecha Keiko Fujimori cuenta con 50.100%
50% de los votos, aumentando su ventaja a 0,2%, lo que es equivalente a 36.349 sufragios sobre su contrincante, el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, quien lleva 49.900% de los sufragios. De acuerdo con la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la candidata del Partido Fuerza Popular suma 9.136.432 votos, mientras que el aspirante de Juntos por el Perú recibe 9.100.083 sufragios. Los votos restantes aún deben ser revisados en las actas enviadas a los jurados electorales especiales y, de persistir las diferencias, son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública. El Jurado Nacional de Elecciones ya reiteró este lunes que el plazo máximo para la proclamación de los resultados es a mediados de julio. Nos trasladamos a Ecuador, donde este martes el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y 3 municipios de ese país. La medida surge 16 días después de que venciera el anterior y tendrá una vigencia de 60 días. Esto en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, así como en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, entre otras. Además, en los municipios de La Maná, en Cotopaxi, Las Naves, en Bolívar y La Troncal, en Cañar. Y Estados Unidos informó de un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Reportó que un hombre falleció durante la operación y 2 sobrevivieron. El Comando Sur de Estados Unidos indicó que el ataque fue realizado este martes 16 de junio por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan. Notificó a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes y señaló que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido. Y cerramos con temas del clima, y es que según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, Asia se está calentando más rápido que el promedio mundial. El texto cifra en 0,96 grados Celsius el aumento de temperatura promedio en ese continente durante el año pasado en comparación con la fase 1991-2020. Sin embargo, el dato sube a 1,90 grados Celsius si se compara con el periodo 1961-1990. Ya entre tanto, el escrito ubica al 2025 entre los 4 años más cálidos registrados, esto con una aceleración de temperatura que rebasa la media global. Hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Andrina, Diana, Ibrahim, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Estefanía. Nos mantenemos entonces atentos al desarrollo de algunas de estas informaciones. Vamos a revisar otras noticias, y es que bajo las aguas turquesas del archipiélago insular de Nueva Esparta se esconde un tesoro que está transformando la vida de cientos de familias. ¿En qué consiste esto? Pues Génesis Carrera nos explica. En las costas de la isla de Margarita, especialmente en Cubagua, el paisaje ha cambiado. Ya no solo se sale a pescar o sacar del fondo del mar madres perlas, sino que familias enteras se dedican al cultivo y la cosecha de algas marinas, un recurso natural que se ha revelado como un nuevo oro verde por sus inmensas propiedades. Lo que antes era visto como simple vegetación costera, hoy es una materia prima codiciada por todo el mundo por su versatilidad. En la industria alimentaria y farmacológica, su valor es incalculable, pero es en el mundo de la estética donde marca la pauta. Este trabajo es un proceso que nosotros hacemos todas las mañanas, salimos a bucearla, la buceamos, la traemos hasta la orilla de la playa. Esto ha permitido que hogares neoespartanos hayan encontrado un emprendimiento por la alta calidad de las algas de Margarita y Cubagua que ya cruzan océanos. En China, donde la demanda no deja de crecer, consolidando a la isla como un exportador estratégico de biomasa marina. El precio son $130, que depende de la tonelada que pesemos, ahí se dividen las partes, porque si somos 6 marinos, a una parte de cada marino, más 2 partes del motor y una parte de la embarcación. Del fondo del mar a los mercados de Asia, las algas de Margarita demuestran que el futuro económico de la región también está en la sostenibilidad, un recurso natural que hoy es sinónimo de progreso para Nueva Esparta. Desde la isla de Cubagua, Génesis Carrera, Noticias, Venevisión.
Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa y en minutos estaré conversando con Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo y Texas, para analizar el estado real de la producción petrolera en Venezuela, las fluctuaciones de los precios internacionales y el impacto geopolítico del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Esto será en tan solo minutos en Entrevista Venevisión, así que acompáñenme. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien.
7 de la mañana con 9 minutos. Continuamos con más de la emisión matutina de Noticias Venevisión y ya estamos listos, como lo anunciábamos en entrevista Venevisión, para conversar con Alejandro Terán. Él es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Andrina. Feliz día en este mes de junio. Interesantes temas que analizar, sobre todo el acuerdo que se suscribió el día de ayer entre PDVSA y Repsol y la proyección que se da en tiempo de este acuerdo hasta el 2050. Hay aristas muy interesantes que analizar, sobre todo de la apertura que hay en inversiones internacionales en materia petrolera, pero quisiera que usted nos diera su balance y su apreciación acerca de este acuerdo. Bueno, no solamente ese acuerdo fue fundamental para el tema del gas energético mundial. Europa, como usted bien sabe, tiene un déficit importante a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, y Repsol es un aliado muy importante de Venezuela, al igual que otros que estamos aquí ya y que hemos vivido un poco las verdes, ahora vienen las maduras, ¿no? Evidentemente. Y Repsol es conocedor específico de esa materia gasífera, y Venezuela pues ha estado lamentablemente dispendiando en los últimos años un promedio de 2.4 millones de pies cúbicos de gas que se ventea o se quema en las zonas petroleras venezolanas, y la ciudad de Madrid solamente lo consume esa misma cantidad. Por supuesto, Repsol ha hecho un acuerdo importantísimo con el gobierno, pero lo importante es que en estos últimos 180 días, ¿verdad?, la apertura que hemos tenido en Venezuela ha permitido que las grandes transnacionales vean a Venezuela como una opción importante. Ayer yo hablaba con el gerente de Repsol y decía la importancia de ese acuerdo. Estuvimos en la embajada norteamericana y viendo no solamente de ese acuerdo, de los otros acuerdos que se van a celebrar, y Venezuela está en la segunda etapa de esta nueva reseteo petrolero. La primera etapa fue las licencias, los acuerdos, las aperturas, ver a Venezuela como una opción importantísima de desarrollo, que lo es, lo dijimos muchas veces aquí, la importancia de Venezuela en el mundo, la estabilidad del mundo, que está afectando un fenómeno que se llama la tranquilidad del precio y la escasez en el mercado. Hábleme de ese fenómeno, del efecto de Venezuela, sobre todo con la volatilidad de los mercados internacionales, todo este conflicto que hubo en el Estrecho de Hormuz y el acuerdo que se va a suscribir este viernes de paz entre Washington y Teherán. En la geopolítica hay un reacomodo muy interesante en torno al mercado petrolero. Sí, Venezuela, el mundo está viviendo un fenómeno que pasó en el año 76, que era estabilidad de precio y voracidad en el mercado, ¿no? Y el precio, aunque subió bastante, sin embargo no llegó a niveles que eran prácticamente incosteables, porque había un OPEP que controlaba la oferta y la demanda, y la OPEP se manejó de una manera muy interesante, que por cierto, uno de sus presidentes en los años 80 fue Calderón Berti, quien para mí fue el gran primer hacedor de los milagros petroleros venezolanos. En segundo lugar, está pasando que en medio de esta crisis que ha habido, el incremento de la inteligencia artificial, el incremento de una gran cantidad de cosas, pues hay una voracidad de mercado y una escasez. Estados Unidos estamos sufriendo en este momento una escasez en la reserva estratégica de los Estados Unidos, producto de todo este exceso de consumo y sobre todo haber sacado a Venezuela del mercado. El Venezuela haber reingresado nuevamente al mercado petrolero, haberse aperturado nuevamente Venezuela en el mercado, ir a la India. ¿Okay? Cristóbal Colón vino a América buscando la India por otro lado, ahora fue a Venezuela a buscar a la India. Una cosa importante, haber ido a la India, haber sentadose con los mercados orientales tan afectados por esta guerra y decir, vamos a producir, y el 2050 el resto va a tener gas. Eso le ha dado una calma al precio, y aunque sigue la voracidad del mercado. Y estamos en un fenómeno que lo dimos muchas veces, que Venezuela es la estabilidad del mercado cuando se produce un precio, no que está barato, pero está moderado frente a una voracidad de mercado, gracias a que hay un gran proveedor de 300.000 billones de barriles de petróleo bajo tierra que está ya en la jugada como ha debido estar en los últimos 12 años. Parte del acuerdo con Repsol implica la exploración en otras áreas. En torno a toda la posibilidad que hay en Venezuela y el potencial petrolero, ¿piensa usted en qué porcentaje estamos en cuanto a la producción y lo que se está haciendo hoy y las áreas que quedan por explorar? Claro, ha habido muchos años de estancamiento producto de todo este conflicto político que ha existido, y estamos sacando el paciente, ya el paciente salió de terapia, está caminando, ya tomó sopa de pollo, ya está rehabilitándose y entonces está empezando a caminar, que es importante antes de llegar a correr. A final de año yo calculo que vamos a ver los efectos importantes de este nuevo acuerdo, y a 2050, porque todas las agencias de energía están diciendo que en el 2050 es el break-even energético.
¿Qué significa eso? Que el 2050 tiene que estar Venezuela, y mucho antes que eso, en los 6 millones de barriles, para que eso sea una estabilidad. Y la reserva de gas venezolana se dice que es la cuarta del mundo, perdón, la quinta del mundo, pero según las investigaciones geológicas, que Repsol las lleva muy bien, por cierto, dice que vamos a ser la segunda y la más importante de América Latina. Entonces, si eso sucede así y llega un reacomodo en el tema gasífero, pues teniendo el gas, teniendo el agua y teniendo el petróleo, nos estamos preparando Venezuela para recibir muy pronto los centros de datos de inteligencia artificial, que es la verdadera discusión geoeconómica en este momento, porque ahí está el detalle no está en que produzca o no petróleo, el detalle está en cómo tú sustentas los centros de datos y la inteligencia artificial, que es la voraz economía del Wall Street en el mundo en estos momentos. Totalmente, usted ha dado con un punto clave y también mencionó un recurso muy importante que va a ser tema de debate de aquí a muchos años, el agua, los recursos hídricos. Exactamente. ¿De qué manera se prepara Venezuela en torno a lo legal y todo lo que se hablaba antes de la seguridad jurídica para la inversión internacional y en el marco también de todos los acuerdos que se están haciendo en torno al sistema eléctrico? ¿Cómo ve usted esta preparación que hay para este fenómeno que va a ser y que ya es Venezuela de aquí a mediano plazo? Yo creo que se están dando los pasos jurídicamente importantes. Hay que resetear la mentalidad de nuestro pueblo venezolano. Es importante que entendamos que la empresa privada es fundamental y determinante para el crecimiento de la parte pública. Es entender que el inversionista es tu socio y no es tu enemigo. Eso es un tema que tenemos que ir entendiendo. Y esta organización, entre ellos Venevisión, es prueba de muchos años de trabajo. Es entender que el empresario viene a invertir, a buscar y desarrollar, no viene a robarse, a llevar. Es sacar un poco el tema de soberanía del petróleo bajo tierra, que es mío, no me lo quita nadie, pues no tengo hospitales. Entonces esta mañana yo venía para acá y me encontré en una esquina de PDVSA un pote de basura, la gente cuando basura, pero entonces, ese tipo de, no hay salud. Entonces lo que ha dicho, incluso el mismo presidente de la Asamblea ha dicho, ¿qué hacemos con el petróleo bajo tierra si no tenemos hospitales? O sea, eso es un fenómeno. Una contradicción. Es una contradicción. Entonces, yo creo que ya lo estamos entendiendo, el venezolano lo está entendiendo, y el privado de fuera está ecualizándose con Venezuela, porque Venezuela quedó un poco en la retaguardia, y el que está viniendo es Bloomberg, y las grandes compañías que están viniendo, las grandes líneas aéreas que están viniendo ya a Venezuela, están entendiendo la necesidad. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque entre Texas y Venezuela había una interconexión muy estrecha de miles de millones de dólares, que si me lo permite, hay una lámina que yo traje, la podemos revisar. Claro, si tú ves sí, esta lámina, ya está puesta ahí para que la presentemos. Para el 2014, ¿verdad? Venezuela negociaba con Texas 42.000 millones de dólares, ¿verdad? 42.000 millones de dólares. Para 2020 fue el que menos, el pico más bajo, de 1.3 mil millones de dólares, y ahorita en el 2025, 6.7 mil millones de dólares. Sin embargo, de 42.000 millones de dólares que hacíamos anuales a 6.500 millones de dólares que hacemos el último año, este año por supuesto hace mucho más, estamos hablando de una diferencia de casi 30.000 millones de dólares en los últimos 11 años. O sea que Venezuela ha dejado de negociar con Texas solamente, esto es Texas solamente, ha dejado de negociar básicamente un promedio de 500.000 millones de dólares. O sea, imagínate lo que hemos dejado de hacer, ¿ok?, por todo este enredo político. Terán, pero hay una realidad importante en esta fluctuación y en esta variable que se ve aquí, y es el tema de las sanciones. Por supuesto, es que nosotros lo que le estamos diciendo, yo le estoy hablando algo norteamericano, no al venezolano. O sea, ese autogol que nos metimos en los Estados Unidos, la empresa norteamericana, tiene esta diferencia. Eso yo creo que el gobierno lo ha entendido, gracias a Dios, el gobierno de los Estados Unidos, y está dando pasos agigantados para que esto por lo menos a final del año que viene, se estabilice en la mitad, porque evidentemente hay que hacer unas inversiones muy importantes y sobre todo un reacomodo muy importante. Entonces, pero aparte de eso, hay algo fundamental, es que tienes que ecualizarlo en todo, en la educación. Hablaba con el ingeniero ahorita que se acaba de Ibernet, hablaba con él de la educación, o sea, ¿quiénes van a ser los sustitutos de esta generación que estamos ahorita cuando tiene una generación que tiene muchos años sin prepararse para lo que viene? ¿Qué va a pasar en 2050 cuando vea Venezuela y Repsol sean los primeros productores de gas del mundo? ¿Dónde está la gente que viene subiendo? Entonces, viene ahora también un tema socioeconómico, que ayer incluso lo hablé con el nuevo gente de negocio de la embajada en la parte energética, y le decía, mira, aquí uno de los graves problemas es que aquí hay que hacer, por ejemplo, 2 paradas de planta en Anzoátegui, Petrocedeño y Petromonaga, hay que meter 10.000 hombres y no hay sitio donde alojarlos. Han vuelto a Venezuela 100.000 personas en la ciudad de Caracas y ya sentimos el efecto eléctrico, porque al enchufar los celulares empieza la luz. Entonces, tenemos que entender todo, ¿no?, que vamos a un proceso de reacomodo, pero la expectativa va por el ascensor y la realidad va por la escalera.
Entonces, hay que equiparar esas dos realidades y hay que hacer como del petróleo toda esa actividad conexa que implica no solamente la reactivación en el área petrolera propiamente dicha, sino en el área de turismo. Ya se está hablando de la conectividad, de infraestructura, la logística, servicios, la capacitación del personal humano y sobre todo de transferencia tecnológica. ¿Cuánto tiempo va a tomar esta actualización tecnológica con este rezago de todos estos años que nos presentaba usted la gráfica? Mira, yo creo que para mí hay algo fundamental, es que el gobierno lo ha entendido. Porque eso era lo que a mí uno de los temas importantes. El actual equipo económico del gobierno, liderado por Calixto Ortega, lo sabe y lo entiende. Y eso ha dado decisiones muy rápidas, muy violentas, que te permiten a ti, ¿verdad?, tomar y sobre la marcha. La directiva de PDVSA la ha entendido, Héctor Obregón la entiende. Entonces, eso es importantísimo, que nos reciben a todos los que venimos aquí a ofrecer negocios de manera expedita. Entonces, eso te va permitiendo que el empresario vaya tomando confianza. En segundo lugar, la banca lo está entendiendo. Falta ahora que la Reserva Federal y la banca norteamericana como que flexibilice un poco más la visión negativa de Venezuela como la había. Todavía queda un poquito de muchos vestigios en ese sentido. Yo calculo que este es un proceso de 5 años. Yo calculo que en 5 años Venezuela puede estar, no al máximo, al medio. Y en 15 años puede estar, evidentemente, a un promedio de 6 millones de barriles, que es lo que no lo que dice Alejandro Terán ni lo que dice Andrina Yep, es lo que dice la Agencia Internacional de Energía. Para que el mundo equilibre en el 2035, Venezuela tiene que estar produciendo 5 millones de barriles. Hay, paralelo a toda esta reactivación económica, temas interesantes con el Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de la deuda. ¿Cómo hacer para que el impacto social de todo lo que va a representar esta inversión en materia petrolera se traslade al bienestar de la persona que nos está viendo en su pantalla? Porque muchos se preguntan, ok, se reactiva la producción, se suscriben acuerdos, hay memorándums de entendimiento, hay licencias que se han levantado, aunque aún siguen sanciones pesando sobre Venezuela. ¿Cuánto tiempo va a tomar que el venezolano de a pie sienta esa realidad económica como un efecto positivo? Mira, yo calculo que a finales de este año, fíjate que en los primeros 6 meses vimos el reacomodo y ha habido un pequeño, como te digo, la expectativa por la escalera y la realidad por el ascensor, la expectativa por el ascensor y la realidad por la escalera. Ha habido una mejora, evidentemente, pues se siente la mejoría, pero no es la mejora que hace falta, ¿no? Es muy poca versus inflación y eso es un tema que se va equilibrando, ¿no? Yo siento que para final de este año ya vamos a sentir, valga la palabra, el efecto de esa mejora económica, y para el año que viene ya va a ser más que evidente. Aquí hay temas que resolver, el tema laboral hay que resolverlo, el tema de las leyes laborales, el tema de la ley eléctrica, el tema de las participaciones privadas. Hay un tema importantísimo que hay en Venezuela que es lo que llamo yo el tema de los impuestos. Aquí hay 15 tipos de impuestos distintos, vamos a tener que, eso hay que hablarlo, como enseñé eventualmente, hay que unificar los impuestos, es un solo tipo de impuesto porque usted está pagando impuestos a distintos entes distintos y hay que centralizar, hay que digitalizar los impuestos. Aquí hay impuestos que no se cobran. ¿Cuánto oro sale de verdad? ¿Cuánto ganado se exporta de verdad? ¿Cuántas transacciones se hacen en pago móvil diariamente y cuáles son tasadas y cuáles no? O sea, tenemos una cantidad de dispersión que poco a poco se va a ir resolviendo y eso va afectando directamente el crecimiento económico del ciudadano. Eso no es de la noche a la mañana. Yo siento que a final de año, pues ya el venezolano verá otra cosa. Tenemos que sacarnos la cabeza. La Venezuela Saudita se acabó. O sea, por favor, o sea, lo que vivimos, eso que está barato, dame 7, y el Cadivi, y el Raspacupo, eso se acabó ya en este país. Ahora viene el crecimiento orgánico sostenible. Y lo más importante es que aprovechemos esta oportunidad de bonanza petrolera para consolidarnos en un eje que lo hemos olvidado mucho. Un eje de desarrollo importantísimo, que es el eje Orinoco-Apure. ¿Por qué? Porque ahí se estableció con un estudio importantísimo lo que era el desarrollo socioeconómico y sembrar de verdad el petróleo que tanto se ha dicho en educación, en crecimiento y prepararnos. Fíjate. Uslar Prieto lo decía, sembrar el petróleo. Fíjate los iraníes, ¿no? Los iraníes que acaban de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Por qué llegan a un acuerdo con los Estados Unidos? No solamente por el tema bélico, porque sabemos que Irán no es el enemigo guerrístico de los Estados Unidos, es por el tema tecnológico. Es que pasa, no solamente el petróleo que pasa por ahí, es la fibra óptica que pasa por el Estrecho de Hormuz, es la tecnología iraní, es muchas cosas, y eso ha llevado a este país a llegar a un acuerdo importantísimo con los Estados Unidos y que le da calma al mercado. Ojo, la guerra no ha terminado, la guerra comercial no ha terminado, pero la guerra bélica sí. Entonces, en este escenario, que es lo que digo yo, entramos nosotros, que somos los que tenemos el maletín con la solución.
La solución a todos esos problemas está aquí en Venezuela. Bueno, vamos a implementarlo de manera eficiente y yo estoy muy contento con eso. ¿Cuál sería el mensaje para Venezuela ya para cerrar? Optimismo, trabajo y fe, más nada. Yo creo que esos pilares son fundamentales y sobre todo con el trabajo constante y de manera honesta y por supuesto esa actitud positiva y la fe. Muchísimas gracias Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Con esto hacemos una breve pausa. Recuerden que pueden escanear el código QR que están viendo aquí en pantalla para poder tener acceso a todos nuestros contenidos y no perderse de nada de todo lo que estamos haciendo en Noticias Venevisión. Ya venimos con más, no se aparten. Son las 7:27 de la mañana y continuamos con más información a esta hora. Queremos contarles que el coordinador para la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, Héctor Rodríguez, se reunió con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para diseñar propuestas de reorganización del Estado. En el encuentro, Rodríguez pidió a todos los integrantes del sistema judicial, desde sus magistrados hasta los jueces de paz, transformar la burocracia estatal para priorizar las necesidades del ciudadano por encima del funcionario. Además, planteó la necesidad de recopilar propuestas en todos los niveles judiciales con el objetivo de reestructurar un nuevo modelo institucional que mejore la eficiencia en la administración pública.
Tras más de 6 años sin elecciones, movimientos estudiantiles de la Universidad del Zulia exigieron que se lleve a cabo el proceso electoral para renovar las autoridades universitarias. Jenny Soto nos tiene toda la información. Buenos días, Jenny. Desde la Facultad de Humanidades, dirigentes estudiantiles elevaron su voz para que en el menor tiempo posible se anuncie el cronograma electoral para que cada estudiante pueda ejercer su derecho al voto. Han pasado más de 15 años desde la última elección de autoridades profesorales y han pasado más de 6 años desde la última elección estudiantil. Llegó la hora que la Universidad del Zulia permita predicar con el ejemplo de un acto de democracia que la universidad necesita. Líderes de los movimientos estudiantiles hicieron un llamado a las autoridades universitarias a respaldar y promover esta solicitud. Pero si algo ha tenido claro el movimiento estudiantil es la lucha por la democracia. Y no podemos creer que estamos en las calles luchando por la democracia, por sacar el país adelante y estamos abandonando nuestro bastión, que es la universidad. Hoy exhortamos a la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Yeisel Pérez, a que se sume a este llamado, a que se sume al movimiento estudiantil y que pueda pronunciarse y que pueda llamar a elecciones. Esperan que Luz siga el ejemplo de otras casas de estudios en el país. En Maracaibo, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Bien, ahora es momento de cambiar de tema porque un escándalo migratorio que involucra a cientos de niños en vuelos charters ha encendido las alarmas y la indignación, y esto fue en Chile. Así es, Diana, y es que una investigación reveló una posible red de tráfico infantil donde las instituciones del Estado ignoraron las reiteradas advertencias durante años. Mayerlin Bravo nos explica este impactante caso en migrantes. Buenos días, Mayerlin, cuéntanos. Buenos días, Ibrahim, Diana, un saludo para ustedes y para quienes nos están viendo a esta hora. Precisamente como lo comentan, la inquietante pregunta que hoy conmociona a Chile es ¿en dónde están los 486 niños migrantes haitianos que entraron a su país? Y es que una investigación destapó un presunto y masivo caso de tráfico infantil en donde las propias autoridades migratorias chilenas denuncian que cientos de menores de edad ingresaron en vuelos charters a la nación bajo la supuesta figura de reunificación familiar, pero lo más preocupante es que actualmente se desconoce cuál es su paradero. La investigación conjunta entre la Contraloría, el Servicio de Migración y la Policía de Investigaciones de Chile demuestra que entre enero y octubre de 2025, 12 adultos de varias nacionalidades, entre ellos chilenos, ingresaron repetidamente al país como falsos tutores de niños haitianos, aunque no tenían ningún parentesco o lazo consanguíneo con ellos. Estas personas llegaban en vuelos comerciales con grupos de entre 2 y 18 menores de edad con la excusa de reunirlos con sus familiares, pero tras cruzar la frontera los niños migrantes desaparecían del radar de las autoridades nacionales. Pero este drama sacó a la luz una negligencia aún mayor, y es que documentos confirman que la Defensoría de la Niñez alertó varias veces desde el año 2023 sobre estas graves fallas fronterizas. Sin embargo, no hubo respuesta ni protocolos del Estado chileno ante estas denuncias. Ahora el gobierno se enfrenta al urgente desafío de ubicar a estos niños haitianos desaparecidos en su país y de quienes hoy no hay rastro alguno en sus instituciones migratorias. Bueno, y hablando precisamente de traslado irregular de migrantes, tenemos que en Colombia lo que se promocionaba en redes sociales como paquetes turísticos terminó siendo una millonaria red de tráfico de personas, y es que autoridades del país desarticularon una banda integrada por 9 personas quienes lavaron 29 millones de dólares cruzando a 800.000 migrantes por la peligrosa selva del Darién. Las investigaciones revelaron que el grupo facilitaba la salida irregular de personas de Venezuela, Haití y países de Asia en transportes marítimos desde el noreste colombiano para luego cruzar el Darién y seguir hacia Centroamérica. Para blanquear el dinero, la organización criminal creó empresas navieras fachada, compró propiedades y realizó transferencias fraccionadas en pequeños montos para no levantar sospechas, convirtiendo el éxodo masivo de migrantes en un negocio implacable y rentable que no se detuvo ni siquiera durante la pandemia del COVID-19. Ahora los detenidos se enfrentan cargos de lavado de dinero y concierto para delinquir.
Ahora cambiamos de tema porque a menos de 15 días para el cierre histórico del proceso de regularización en España, 540.000 migrantes están en riesgo de quedarse por fuera, esto ante la imposibilidad de conseguir los antecedentes penales. Y es que aunque el gobierno ha recibido una cifra récord de 900.000 solicitudes, solo 360.000 han pasado a la fase de tramitación. El Ministerio de Migración español exhortó a los migrantes a mantener la calma y a completar sus solicitudes para que nadie se quede por fuera, pero el reloj corre, en especial para los ciudadanos de Cuba, Argelia, Gambia y Guinea, quienes enfrentan serios obstáculos para conseguir los antecedentes penales. Es por ello que la Comisión de Ayuda al Refugiado pidió al gobierno español conseguir por los migrantes este certificado a través de la vía diplomática prevista para estos casos o ampliar la fecha límite del 30 de junio para garantizar que ningún migrante quede excluido de este beneficio que les permitirá residir y trabajar legalmente en España, así como también gozar de todos los beneficios sociales al tener un estatus legal en la nación. Y finalizamos con que el Congreso de Suecia da un giro radical y aprueba 2 leyes que buscan acorralar a los migrantes. La primera facilitaría la expulsión del migrante por supuestos actos calificados como mala conducta, y la otra obliga a funcionarios públicos a delatarlos ante las autoridades migratorias del país. La ley de buena conducta permite revocar permisos de residencia a los migrantes por acciones que no son delitos, como por ejemplo no declarar un empleo o tener deudas pendientes, mientras la llamada ley del soplón exige a trabajadores estatales denunciar inmediatamente a los extranjeros indocumentados ante la policía. Organizaciones de derechos humanos rechazan estas normativas, alertando que criminalizan a los migrantes y oficializa un clima de persecución impulsado por el auge de políticos de extrema derecha que lideran en Suecia. Bueno, y con este panorama informativo en materia migratoria hacemos una nueva pausa, pero en minutos regresamos con más de la emisión matutina de Noticias Venevisión junto a Nieves Soteldo, María Guarapano y Gregorio Roja. Quédese que ya regresamos.
Factory, más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días, presenta Estrenos y Estrellas en Noticias Venevisión. Perfumes Factory. Perfumes Factory trae el regalo perfecto para un papá mundial. Sorpréndelo en su día con el dúo de sus fragancias favoritas desde 3,99 cada uno o su equivalente en bolívares. Y resalta su esencia de campeón. Perfumes Factory, más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Perfumes Factory. Hola Venezuela, y hoy en Estrenos y Estrellas tenemos todos los detalles del concierto de Sin Bandera aquí en la ciudad de Caracas. Luego de presentarse en Lechería y Maracaibo, Noel Chagris y Leonel García llegaron nuevamente a Caracas para poner a cantar a todos los fanáticos que se dieron cita el domingo 14 de junio para escucharlos, aunque con mucha lluvia se quedaron para corear sus canciones favoritas. Porque soy muy enamoradiza y me gusta desde muy chiquita, gracias a mi familia, a mis tías, a mi papá, todo increíble. No, me encanta el grupo, me encantan los dos, me gusta la canción en esta, ¿no? Como la estamos cantando ahorita. Y bueno, vinimos a pasar una noche agradable, a cerrar el domingo excelente, disfrutando Caracas. Toda la vida, tiene muchos años haciendo música, tiene mucha letra, es romántico para todas las parejas, vine con mi hermana, entonces súper fino estar recordando toda esa música de ella. Yo admiro a Noel Chagris desde que empecé a corear sus canciones, entonces me encanta mucho su música, sus letras. Wow, Sin Bandera, yo creo que todos crecimos con ellos. Recuerdo los despechos dedicados a canciones de Sin Bandera, así que está buenísimo. Yo creo que además es la primera vez que lo veo, todas las veces que ha venido acá a Caracas no lo había visto y bueno, nada, emocionada. Me motivan, es como una emoción y un sentimiento a la vez. Gracias por venir. Los seguiré buscando donde vayan. Porque crecí escuchando Sin Bandera y me encantan. Porque son unos románticos, hermosos y maravillosos. En esta no, porque me recuerda a mi mamá que falleció. Los amo, son maravillosos, magníficos, impecables. Estoy feliz de estar aquí y de poder verlos. Entre mi vida te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Poco después de las 9:30 de la noche, Sin Bandera subió al escenario para interpretar hasta las 12 de la noche éxitos que pusieron al público a cantar y emocionarse con Escenas Tour, un concierto sold out que incluyó por supuesto los éxitos de siempre como Que Lloro, Kilómetros, En Esta No, Entra en Mi Vida, entre muchas más. Que aunque estuvo acompañado de un poco de lluvia, los fanáticos no se movieron y cantaron sus canciones favoritas de Sin Bandera. Así finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Usted continúe con más de Noticias Venevisión. Bueno, Nieves, la próxima nos llevas porque todos aquí somos fans de Sin Bandera. Cambiamos de tema. En el mundo tecnológico se encendieron las alarmas porque Elon Musk le declaró la guerra abierta al primer ministro británico luego de que este lunes ese país anunciara la prohibición total de las redes sociales para los menores de edad. El magnate asegura que prohibir las plataformas digitales no es protección, sino un plan de espionaje masivo. ¿Tiene razón el dueño de X o simplemente cruzó la línea? Nuestra viralísima María Guarapano nos lo explica. Buenos días, María. Buenos días, Hendrina, para ti y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Noticias Venevisión. Ya veremos si Elon Musk tiene razón o no. Qué gusto saludarlos, Venezuela. Iniciamos nuestra sección con el estado de Florida. Y es que han desatado una fuerte ofensiva legal contra TikTok
El fiscal general de la zona demandó formalmente a la plataforma acusándola de violar flagrantemente la ley estatal, la cual prohíbe de forma absoluta el acceso a redes sociales a menores de 14 años y exige autorización paterna para adolescentes de 15 y 16 años. El documento afirma que la empresa prioriza las ganancias económicas sobre la seguridad, diseñando algoritmos deliberadamente adictivos para atrapar a los jóvenes. El gobierno de Florida alega que la aplicación engaña a sabiendas a los representantes al promocionarse como apta para mayores de 13 años. Según la demanda, es descaradamente falso que la exposición a contenidos de alta peligrosidad como drogas, conductas autodestructivas y material explícito sea infrecuente. Con esta acción judicial, Florida endurece su política de tolerancia cero y se suma a la creciente ola de estados norteamericanos que buscan sentar en el banquillo a los gigantes de Silicon Valley por daños a la salud mental infantil. Bien, y justamente hablando de ofensivas, les contamos que el magnate tecnológico Elon Musk, ya lo decíamos al inicio, ha arremetido con dureza contra el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tras el anuncio de prohibir de forma absoluta el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El dueño de la plataforma X calificó la medida británica como un peligroso mecanismo de control estatal que atenta, según él, directamente contra las libertades digitales. A través de su propia red social, Musk denunció de forma contundente: esta ley de censura es un lobo con piel de cordero. El objetivo real es permitir que el gobierno de Reino Unido rastree a todos. Con estas explosivas declaraciones, el empresario se posiciona en la primera línea de resistencia contra la creciente ola de regulaciones gubernamentales que buscan restringir el uso de plataformas digitales en toda Europa. ¿Será una opinión de Elon Musk o será una realidad? Eso ya lo veremos. Bien, y cambiamos de tema para hablar de que la inteligencia artificial ahora es capaz de diagnosticar enfermedades con tan solo escucharte hablar. La empresa suiza Virtuosis AI ha desarrollado una revolucionaria tecnología que analiza grabaciones de voz de apenas 30 segundos para detectar patrones ocultos en el habla. Esta innovación, reconocida por Microsoft, transforma la voz cotidiana en un indicador médico capaz de identificar alteraciones psicológicas como depresión, ansiedad y estrés crónico. El software va más allá y ya muestra precisión para hallar indicios tempranos de afecciones respiratorias, diabetes y condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Aunque instituciones médicas celebran este avance como una herramienta clave para el autocuidado y la consulta clínica, también encienden las alarmas. Advierten que este auge tecnológico plantea desafíos críticos de seguridad ante el incremento global del robo de identidad mediante la clonación de la voz. Así como trae cosas positivas, también negativas, hay que estar muy pendientes con la inteligencia artificial. Y cerramos nuestra sección con el magnate Bill Gates, quien ha puesto sobre la mesa una propuesta que redefine el futuro del empleo, gracias también a la inteligencia artificial. Trabajar solo 3 días a la semana. El cofundador de Microsoft asegura que el avance exponencial de la IA no destruirá el mercado laboral, sino más bien que asumirá las tareas más mecánicas y repetitivas de los seres humanos, permitiendo reducir la jornada drásticamente sin perder ni un ápice de productividad, ni muchísimo menos de ingresos. Vamos a ver qué dice. Según la visión del filántropo, este impacto transformará radicalmente sectores claves como la salud y la educación, democratizando el acceso a conocimientos especializados y liberando tiempo para que las personas disfruten de una mejor calidad de vida. La eficiencia tecnológica abre las puertas a una era de mayor bienestar, pero deja una pregunta abierta para el debate global. ¿Está el mundo listo para este drástico cambio laboral? 3 días a la semana, ¿será que esto se pone en práctica?
una propuesta bien interesante gracias a la inteligencia artificial, por supuesto, y que estoy segura y tendremos más detalles en los próximos días. Nosotros así de esta manera hemos llegado al final de Visión Tech, recordándote que lo verdaderamente importante no es la tecnología, sino quién eres cuando la usas. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben que en @MariaGuarapano, la viralísima, los está leyendo desde ya en Drina, 3 días a la semana. Bueno, imagínate, si fueran 3 días a la semana, hoy es miércoles, ya hoy nos tendríamos que despedir. Vamos a ver si esa propuesta cobra vida. Lo que sí le dio muchísima vida a todo lo que ha sido esta Copa Mundial ha sido la participación de Messi, que ayer anotó 3 goles y definitivamente es un fuera de serie. Messi está fuera de lote, pero quien nos va a dar todos los detalles va a ser Gregorio Rojas. Gregorio. Creo que es evidente que tú te quedaste viendo el juego hasta tarde anoche. Me lo dice por la cara de trasnocho. Claro. Mira, fuera de cámara vi cosas que no van a poder ver ustedes. Pero esa es una mujer que disfrutó anoche de una de las mejores exhibiciones de fútbol que vamos a ver en esta Copa Mundial. Messi sin duda alguna es un extraterrestre. Y Endrina, ayer vimos las 2 mejores exhibiciones individuales en lo que va de Copa. Las 2, porque si bien habíamos visto grandes exhibiciones colectivas de muy buen juego, como Alemania con Curazao, que si bien Curazao no es medidor, no es termómetro para entender lo de Alemania, y habíamos visto muy buenos partidos. Mbappé con Francia a primera hora y Argentina, o Messi con Argentina a las 9 de la noche hora de Venezuela, pusieron la vara muy alta para el que quiera destacar en esta Copa del Mundo. Porque vivimos en una era de gigantes, en una era de leyendas, y ayer Lionel Messi se encargó de recordarle a la gente que, si bien tiene una edad ya avanzada, todavía le queda muy buen fútbol en los pies. Lionel Messi ayer encaminó a una Argentina que viene de ser campeona del mundo, que muchos pueden decir tal vez sí, pero han pasado 3 años y medio, a decir Argentina está para ser candidata a repetir el título. Vaya exhibición de Lionel Messi con 3 goles que pudieron ser 4, porque le anularon un gol comenzando el partido que estaba en fuera de juego. Vamos a ver los resultados de la jornada de ayer en primera instancia. Vamos a comenzar viendo los resultados del grupo I. Los 2 partidos que se jugaron a primera hora. Francia contra Senegal, el partido que tuvo lugar en Nueva York. Victoria francesa 3-1 con 2 goles de Lionel Messi y 1 de Bradley Barcola. Irak, en su regreso mundialista después de 43 años, 44 años, terminó cayendo ante Noruega, 4-1. Noruega regresa al Mundial por primera vez desde 1998 y lo hace de qué forma. Un autogol de Irak, 2 goles de Erling Braut Haaland y otro tanto de Leo Østigard, el jugador del Genoa, terminaron encaminando y encauzando el triunfo del cuadro nórdico. En el grupo J, Argentina, ya lo saben, no hay más que decir al respecto, le ganó 3-0 a Argelia, y Austria venció a Jordania, ya un partido que inició a la medianoche y que se jugó ya en las primeras horas del día de hoy. Venció a Jordania, Austria-Jordania 3-1. Cerró esa producción austríaca un penal al minuto 12 tras los 90 por parte de Marko Arnautovic. Vamos a ver la tabla de posiciones. La del grupo I en primera instancia, Noruega y Francia comparten la parte alta de la tabla, pero Noruega es primera del grupo por encima de Francia solo por la diferencia de goles. 3 goles, un diferencial de +3 para Noruega, un diferencial de +2 para Francia, que ganó 3-1 a Senegal. Senegal está más abajo, o no está tan abajo como Irak, precisamente por eso. Irak, 3 goles de diferencia en su derrota ante Noruega. El grupo J tiene a Argentina en la punta, Austria en segundo lugar, misma situación. Argentina ganó 3-0, Austria ganó 3-1. El diferencial ahí lo marca bastante claro. Jordania tercer lugar, Argelia cuarto lugar. Los partidos para hoy que ustedes pueden disfrutar a través de las distintas señales de D-Sports. El primero a la 1 de la tarde se estrena Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026. Lo hace Portugal ante República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán se mide a Colombia.
a las 10 de la noche. Ambos juegos los pueden ver por la señal de D-Sports. En el grupo L, hoy se ven los dos últimos grupos, debutan los dos equipos que hacían falta para debutar. Inglaterra se mide a Croacia a las 4 de la tarde, gana contra Panamá. Eso será a las 7 de la noche. Un juego por D-Sports, el otro por D-Sports 2. Ese es el panorama de los juegos de hoy. Hoy se completa la primera ronda de la fase de grupos, la primera vuelta de la fase de grupos, y ya vamos a poder tener un panorama completo de cómo está cada selección de cara, por lo menos, al resto de la fase de grupos. Hasta aquí la información deportiva de Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Endrina, vuelvo contigo a la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, por este paseo de los resultados y bueno, esa participación de Messi que sin duda alguna lo pone en la palestra. Para mí, uno de los mejores jugadores del mundo. Yo estoy como medio panchera en ese sentido porque a veces le voy a Brasil, a Argentina, dependiendo del contexto, pero mi corazón, como es vino tinto, les pertenece a todos. Mira, Endrina, hay que preguntarle... ¿Qué manera más diplomática de ser pastelera? Qué sombrerazo para sacarse el problema para de ser pastelera. Hay que preguntarle a Gregorio cómo va en la quiniela, porque yo voy buenísimo. Tú vas buenísimo en la quiniela. Y no sé nada, imagínate tú, sé que hay, como ha sido un evento atípico. Intenté componer el rumbo, pero Coromoto sigue adelante de todo. Yo creo que Coromoto va ganando. Coromoto va ganando. Yo sí sabía que Francia iba a ganar y que Argentina también iba a ganar, así que ayer yo me anoté 2 puntos. Bueno, de esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Como siempre, muchísimas gracias por privilegiarnos y honrarnos con su compañía cada mañana en esta cita matutina con la información. Nuestro compromiso siempre es con los hechos y con la verdad. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Feliz día para todos y vamos a ver cómo seguimos en nuestra quiniela hoy. Ojalá que mejor.